Bueno, chicos, aquí estamos en otro episodio más del podcast Huellas de la Montaña con Jordi Tons y Javier. Y hoy tenemos a Juan José con nosotros. ¿Quién es Juan José y por qué lo hemos entrevistado? Pues mira, Juan José es ya un gran amigo. Nos conocimos en Wikiloc hace ya muchos tiempos y de estas que él me valora, yo lo valoro. Yo veo sus fotos, él ve las mías. Y pues nada, lo hemos creado una familia, por decirlo así. Y me llama mucho la atención de Juan José pues que las reseñas que siempre me dejaba eran súper profundas. Entonces, mi amigo Javier, que también es súper profundo, dije, Javier, tenemos que entrevistar a Juan José porque se ve que su historia y se ve que domina mucho el tema de la montaña, el senderismo. De hecho, su Wikiloc, su nombre de usuario, que es Caminata Salas 8, yo lo dejaré aquí en la descripción de este video para que lo puedan ver, me llama mucho la atención. Javier, dime tú, antes de dar la palabra a él, ¿tú crees que sería interesante conocer a alguien que sepa mucho de montaña, de senderismo, de la vieja escuela y sobre todo de monumentos perdidos en la montaña? ¿Cree que le sacaremos partido a esta entrevista? Bueno, y esta entrevista definitivamente se beneficiará de una persona con ese perfil. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Así es, así es. Así que dicho esto, Juan José, bienvenido al podcast con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bien hallados y muchas gracias. Me halagáis. No, pero sí es cierto. Juan José, voy a empezar con la misma pregunta que empiezo siempre. Juan José, ¿quién es Juan José? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, vamos a ver. Soy una persona que desde siempre me ha gustado aprender. He sido muy inquieto. Me ha gustado aprender de todos y de todo. Hace poco me hicieron una entrevista para una revista local y me definieron como poliédrico. Y es cierto, porque tengo muchas caras culturales. Mi formación pedagógica, yo soy maestro de profesión, mi formación pedagógica es la enseñanza y tengo la especialidad de ciencias humanas, geografía, historia y filosofía. Ese es mi perfil de formación pedagógica. Lo que pasa es que como la vida pues tiene muchos avatares, yo hice el servicio militar obligatorio en la Armada Española, 18 meses de servicio militar obligatorio, que truncó por completo mis perspectivas de la enseñanza. Yo he sido uno de los maestros más jóvenes de España, con 20 años, y hasta los 22 y pico no salí del servicio militar obligatorio. Eso truncó en España lo que son las oposiciones, porque no me pude preparar como yo pensaba. Me preparé unas, pero no me las preparé muy bien y me suspendieron como no podía ser de otra manera porque no me había preparado, evidentemente. Entonces me di cuenta que, bueno, con la enseñanza estaba muy bien, pero me desilusionó un poco. Hice algunas prácticas y demás y tuve la ocasión y la oportunidad de entrar en la empresa privada. Era un mundo desconocido para mí que después lo he amado. Lo he amado porque yo soy de aquellas personas que piensan que si haces algo que te gusta y te involucras y te empeñas en ello, pues evidentemente das tu sello personal y haz lo que te guste, ¿no? O sea, y si no puedes hacer lo que te guste, haz que te guste lo que estás haciendo. Me profesionalicé y me saqué otra diplomatura de la Escuela de Seguros, porque yo estaba dedicándome al seguro. Era un mundo muy técnico que no conocía, para mí era desconocido. Recuerdo que mi querido padre, fallecido ya, un día me dice, ¿tú sabes este recibo del seguro del coche qué pone aquí? Y yo leía unos conceptos, SOA, SUA, ocupantes y seguro obligatorio, seguro voluntario, yo desconocía por completo lo que era. Claro. Y pude entrar en ese mundo del seguro, es un mundo muy técnico, soy corredor de seguros, registrado por el Ministerio de Economía y Hacienda de Madrid, y mi carrera profesional después se ha desarrollado completamente en multinacionales aseguradoras y como técnico especialista en
siniestros corporales, todo tema judicial, valoración de daño corporal, indemnización. Y claro, es un mundo desconocido para mí, que yo empiezo a conocerlo técnicamente con actuarios, la redacción de contratos, la técnica, el detalle, la gramática, cómo una coma puede cambiar el sentido y o sea, el contrato es muy técnico del mundo asegurador. Me imagino. Es uno de los pilares económicos más importantes que hay en el mundo. O sea, todo está asegurado, todo está tasado, todo tiene su precio. Desgraciadamente esto es así. Pero es un mundo muy técnico en el que no está politizado, sino que está la gente profesional en las aseguradoras. De hecho, con todas las crisis que, si me permitís que haga una especie de abanico, con todas las Claro. no habéis oído que hayan quebrado grandes aseguradoras. ¿Por qué? No. Están regidas por actuarios, por economía y por matemáticas. No hay decisiones políticas, hay decisiones técnicas y financieras. Entonces yo empecé a conocer ese mundo y de pronto se me cruzó la informática, otro mundo desconocido para mí. Empecé a hacer programas en BASIC, en COBOL. ¡Wow! Basic y COBOL. ¡Wow! Que eso es del Triásico, Jurásico o por ahí. Hablando del 80 bajito. ¿Eh? Y con floppy disk. Fui Floppy disk. operador De 3,5. tema informático que controlaba en su momento el aeropuerto de Barajas, que era el Perkin-Elmer, que es un sistema complejísimo, pero si lo conoces es muy agradecido, que el Hubble, el telescopio que fue miope porque no estaba bien hecho lo que eran las lentes, era de la empresa Perkin-Elmer, una grandísima empresa de astronomía, de astrología, de óptica y de informática. Entonces, ¿Cómo se llama, José? Perkin-Elmer. Es del Triásico también. No sé qué habrá sido de esa compañía, pero era una gran compañía a nivel óptico, a nivel astronómico y a nivel informático. Era muy potente y era capaz de resolver muchos problemas, o sea, tenía una gran capacidad de resolver. Tenía unos procesadores monstruosos. Y bueno, pues mezclé. ¿Se ha cortado? No. 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 Ahí. Es que ha puesto en la pantalla Perkin-Elmer. Sí. Entonces conocí ese mundo técnico de los contratos y descubrí otro mundo nuevo para mí que era la informática. Y apasionante, claro, estamos hablando de los años 81. Claro. Estamos hablando del año 81, 82, Sí. 83, 84. Eran prácticamente los inicios de la informática, tanto a nivel particular como a nivel empresarial. Y yo ya estaba metido. Quiero decirte que empecé a descubrir una serie de mundos. Ese mundo IBM comenzaba ahí a tirar, IBM estaba comenzando a tirar duro por ahí. Esa época. Estuve dando clases en una academia de aquí de Onda, de software y hardware de software, evidentemente, y empezamos a dar clases de informática. Y daba clases de informática por las tardes. Que empecé a reconocer una serie de mundos, pero claro, mi base pedagógica siempre estaba ahí. O sea, mi inquietud por aprender y por enseñar a la gente estaba ahí. Desarrollé todo mi trabajo profesional, después me desplazaron a Valencia, mi central estaba en Madrid, una compañía multinacional, la aseguradora británica, que son el origen del seguro. Mundo fascinante, el tema del seguro muy técnico, me ha gustado mucho. Como siempre he sido muy amante del tema informático, fui también a academias a formarme, y cuando algunos compañeros míos tenían serios problemas de comprensión de los programas y tal, yo disfrutaba como un juguete porque me había formado y sabía cómo funcionaba el sistema informático. Y un juguete. Y me profesionalicé. Entonces, y después que empecé a hacer senderismo porque eran excursiones familiares. En un principio con mis hijos, con mi cuñado, con mis sobrinos, era merendar. Después tengo un gran amigo que lo quiero nombrar, que es Vicente Jimeno, que un día me dijo, hacen unas rutas por aquí, ¿podías apuntarte? Y ese día descubrí que no solamente era caminar, empecé a ver corrales, castillos, vi una serie de actividades que se pierden en la noche de los tiempos, que se ha comunicado oralmente de padres a hijos, como era el hacer carbón, que eso profundizaremos, el hacer la nieve, cómo labraban. Entonces me di cuenta que el caminar era algo mucho más que andar. Empecé a descubrir un mundo, el de los castillos, las torres, la historia. Entonces, claro, con mi base pedagógica, con mi inquietud cultural, con el tema informático
creé un blog en el año 2007. Claro, yo había oído hablar de los blogs, pero no sabía cómo funcionaban los blogs. Entonces me compré 2 libros y creé mi blog. Fue un auténtico acontecimiento que le dije a mi mujer, mira, ven, la fotografía que he subido se ve. Esto es magia. Pero no lo creé bien, no lo estructuré bien y no había una usabilidad correcta para que se pudiera mover uno. Me tocó tumbar el blog y después lo volví a rehacer y ahora hoy en día pues tiene sus pestañas, sus bloques y de hecho tengo un premio a Blog del Día. Hay una página web que es Blog del Día que premia a los blogs, sigue premiándolo a los blogs que tienen una usabilidad, que ha creado una comunidad, que la gente entra a nivel didáctico y me dieron ese premio Blog del Día y en el blog hay una entrevista que me hace Blog del Día. Está en el blog roll, en la derecha está Blog del Día y ahí me hacen una serie de 5 o 6 preguntas muy escuetas que define cómo soy, una persona quieta culturalmente, con ganas de aprender siempre continuamente y compartir y divulgar todo aquello que voy descubriendo. Lo mezclé con la historia, a la derecha, a la derecha, un poquito más a la derecha, pone Blog del Día, ahí donde está el sol. Si pincháis ahí dentro está la entrevista que me hicieron, que digamos que es mi síntesis como persona y como blogger, en fin, como todo. El blog crea una comunidad porque la gente después se ha ido añadiendo. El blog es mío, soy el administrador y el editor y el único que alimenta a la criatura, pero alrededor del blog he creado una comunidad de amigos inquietos a los que invito siempre a hacer rutas conmigo y les enseño todo lo que voy descubriendo. Entonces, la comunidad ha ido creciendo. Tengo secciones muy interesantes como castillos, torres y fortalezas de la Sierra de Espadán, en la que geoposiciono todos los castillos, explico la historia, la carta poblacional, en fin, que es un compendio de cultura, de senderismo y de informática. ¿Qué ocurre? Como me apasiona mucho el senderismo, me hice profesional, por decirlo de alguna forma. Entonces, cursé por la Universidad Católica de Valencia el curso de técnico de senderos de la Federación Española y de la Escuela Valenciana de Montaña, que se elevan. Entonces, soy técnico de senderos y estudiamos responsabilidad civil ambiental, orientación. Un capitán del ejército nos hacía ejercicios de orientación en la montaña, prácticas de GPS y técnicas de orientación con mapas, mapa en papel, la orientación en la montaña y después pues prácticas y en las aulas pues evidentemente pues tuvimos a grandes profesores como hemos tenido al presidente de la Federación Nacional Española, Antonio Turmo, y muchas clases, ejercicios. Me toca hacer un proyecto, porque es una ingeniería menor, me toca hacer un proyecto de un sendero inédito para explicar cómo era el sendero, porque los técnicos de senderos somos, digamos que tenemos la titulación para diseñar un sendero. Evidentemente tienes que explicar las cualidades del sendero, reseñas históricas, culturales, todo aquello que tiene interés, y tenemos que definir el sendero con seguridad, con unas aplicaciones y con unas normas de seguridad que marca la Federación, evidentemente. Donde hay que poner un panel informativo para que el senderista que inicia ese sendero se pare, lea el texto y vea y compruebe lo que ahí se pone, llamémosle un corral, llamémosle una torre, llamemos una nevera, una panorámica, qué montañas se ven, qué castillos, qué trincheras, si hay que adecuar el sendero con medidas de seguridad con unas cuerdas, unos escalones siempre ecológicos y dentro del ambiente natural y demás. Hay unos postes de señalización, hay unas marcas internacionales. Es decir, el técnico de senderos diseña un sendero de modo y manera que, como el futbolista cuando juega en el campo de fútbol tiene unas normas de juego, hay un campo delimitado, hay unas normas, las faltas, penaltis, tal. El jugador que juega dentro de ese campo de fútbol tiene una protección que es el reglamento del deporte, que es el fútbol. Pues el senderista, cuando inicia un sendero homologado, porque una vez que el técnico de senderos diseña el sendero, se
homologa por otro compañero, porque claro, yo no voy a diseñar el sendero y me lo voy a probar a mí mismo. Entonces viene un compañero, lo revisa, ve qué problemas hay, se ajusta con la federación y se entrega el sendero. Y después hay un patrocinador o un promotor, alguien que paga para colgar esos postes, para colgar esas mesas de vinilo con cubiertas a 2 aguas para que el agua no las estropee, unas flechas con unas marcas internacionales. O sea, el sendero tiene unas marcas y unas indicaciones oficialmente establecidas. Para que el senderista, desde el momento que entra en un sendero homologado, está protegido porque ese sendero reúne unos requisitos de seguridad, escalones, unas cuerdas en sitios para pendiente, y después el tema cultural, que hay unos paneles para que cuando termines el sendero hayas completado unos kilómetros, que puede ser, por ejemplo, de 0 a 10 kilómetros es un sendero local que tiene unas marcas internacionales blancas, verdes. Si es de 0 a 10 kilómetros es un sendero de pequeño recorrido y las señales, las marcas son blancas y amarillas. Y ya pasamos a palabras mayores, que es el gran recorrido, el sendero gran recorrido, que es el GR, que es gran recorrido, que es blanco y rojo. Entonces, de acuerdo a las características del sendero, sabes la distancia, la dificultad a la que vas a verte inmerso en ese sendero. Y me hice técnico de senderos precisamente para tener más conocimientos técnicos y saber más de esto que me apasiona, que es la montaña, y que es un estilo de vida mío. Porque yo cuando salgo a la montaña, pues me entrego a la montaña. O sea, no solamente camino, sino que soy muy curioso, anoto, hablo con la gente mayor, me explican cosas muy interesantes, especialmente de la Sierra Espadán. En la época, en el siglo XVII, XVIII, con la nieve, antes nevaba, y la nieve era una forma de complementar la economía de estos pueblos de la montaña, que se dedicaban a la agricultura o la ganadería. Entonces, en las épocas de nieves, se construían unos pozos para almacenar la nieve. Esa nieve, por la noche, se trasladaba con mulas en unas cajas de madera y unos sacos para la costa, para los hospitales para bajar la fiebre, y para la gente que tenía dinero para ofrecer a sus invitados helados. Era un lujo ofrecer helado, nieve, con algo frío. Eso era un lujo. Entonces, había una serie de economía, hay unas actas notariales muy interesantes del contrato de la compra y del contrato de la nieve. Porque, claro, la nieve se deshacía. Yo cogía 100 kilos de nieve que había que transportar por la noche con las mulas, con gente que conocía la montaña y los senderos, a la plana. Pero a la plana, a lo mejor de los 100 kilos llegaban 70. Pero el señor que pagaba 70, pagaba 100. A mí me llega... Estaba estipulado en el contrato. Yo cargué 100 y tú pagas lo que llegue, tú pagas 100. Claro, había una serie de estructura de obra para hacer un pozo con material de obra, con techumbre, para proteger esa nieve, que era dinero. O sea, eso era una de las economías que servía para complementar a los pueblos su existencia. Después estaba el carbonero. No sé si vosotros habéis... El carbón, está el pino y el roble y la encina. Y el carboneo es que el carbonero se quedaba en la montaña un tiempo, 15 o 20 días, solo en la montaña, hacía una caseta de carbonero para pasar la noche y una serie de estructura que hacía con piedra y tierra para que esa leña que había cortado, porque había que cortar a mano evidentemente, hachazos, la ponía en esa estructura y le pegaba fuego. Pero la técnica estaba en mantener la combustión, no como el Fahrenheit 451 que inflama, no debía inflamar. Tenía que ser combustión, o sea, requería de un conocimiento del viento, del flujo de oxígeno, ese artificio, y de ir alimentándolo continuamente, poco dormían, para que esa leña combustiera para hacer carbón y no ceniza, se inflamaba. Entonces, cuando conseguían hacer ese carbón, lo bajaban y ese carbón se vendía en las tiendas. Yo, en mi casa, hemos tenido el brasero y te calentabas en invierno con ese carbón. Es maravilloso porque esta técnica es ancestral y esto se pierde.
Esto se pierde. Sí, es muchas, digamos, con la revolución industrial se han perdido muchas de estas artesanías. Casi se puede, casi son artesanía, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Entonces, Juan José, yo quería comentarte algo. Me permite interrumpirte. sí, Porque please, antes claro. que nada, me estoy dando cuenta que vives en Honda, Onda, en Honda Castellón. Y es que Honda Castellón tiene un pedacito de mi corazón, ¿eh? Yo he vivido en Honda, ¿eh? Yo viví en Honda. dime, Yo viví en Honda ¿has vivido? un buen tiempo, hace años, y conozco gente de Honda muy querida, conozco, que de hecho ha dicho Jimeno, y es que Vicente, no estoy seguro si es, pero es que yo los Jimeno los conozco. A Jesús Jimeno y su hijo Suso Jimeno. Jimeno es Y- un apellido bastante muy extendido en Muy Honda. Sí, pues yo conozco Jimenos allá, conozco a Jesús Sánchez Zafón, conozco mucha gente. Bueno, eso por delante, que me ha dicho Honda y me he sentido en casa, ¿eh? Yo supongo que Almontí ha subido, ¿eh? Almontí ha subido más de una vez, ¿eh? Sí, sí, cierto, cierto. Pero subiste cuando nevó en el 2000, porque en Honda nevó en el 2006, 7, 8, por ahí. Nevó en Honda. Y en el 99 o 2000 también estuvo varias nevadas. No ha habido muchas, pero sí algunas, sí, sí. Yo sé, muy pocas, pues yo yo sé que en el 2000 pico nevó. Pues bueno, ese era el inciso que quería decirte, que Honda para mí es como una segunda casa, ¿eh? Pues aquí tenéis vuestra casa. Tenéis vuestra casa. Es más, Juan José, tengo mucha ganas de ir para las fiestas de Honda. Ah, muy bien. Para fiestas de Honda. ¿Siguen haciendo los toros embolados y todo? ¿O qué? En octubre, sí, señor. Pues Las- el día que... La última semana completa del mes de octubre, última semana completa del mes de octubre son las fiestas de Honda. Es una maravilla. Jordi, es una maravilla. No. Las fiestas de Honda son una maravilla. Y aparte, acá si tienes una peña, aquí lo de las peñas allá se vive de una manera muy especial, ¿eh? Sí, yo cuando era más joven teníamos la peña, hasta la hora es otra historia, porque ahora sales a cenar con la familia, los amigos. Hombre, sí. Pero las peñas siguen teniendo mucha importancia y mucho arraigo en Honda, evidentemente. Y el almuerzo de feria es muy Es muy tradicional y me encanta. Esta época de Honda la he vivido muy, muy, muy intensamente, muy feliz, ¿eh? Y un saludo para toda la gente de Honda. Juan José, yo tengo una pregunta, volviendo al tema de sendero. Yo no sabía que tú manejabas eso, porque tengo tantas preguntas que hacer de eso y tantos comentarios que te voy a empezar primero. Yo he visto, yo estoy haciendo mi Transpirenaica actualmente, y yo en mi Transpirenaica he visto esta señal que yo nunca la había visto antes. Esto es en la frontera, si tú vienes del refugio de Marialles, del Canigó, entrando al Costabona, ya en Cataluña, yo me encontré esa señal. ¿Esa señal qué es? Que nadie ha sabido explicarme. Esta señal es una señal homologada internacionalmente y nos dice que es un sendero de gran recorrido. Blanco-rojo. No, este amarillo. No, pues amarillo-rojo no está homologado. Te explico. Ha habido mucha gente que ha estado marcando. Yo es que perdona porque sí que es verdad que veo que es más. Ese amarillo-rojo, vamos a ver, las señales homologadas internacionalmente son blanco-verde, sendero local de 0 a 10 kilómetros. De 10 a 20 kilómetros es blanca-amarilla, que es un pequeño recorrido. Sí. Y más de 20 kilómetros, ¿vale? Es blanca-roja, sendero de gran recorrido. Estas son las tres señales homologadas internacionalmente por las federaciones de senderismo. Te vas a Italia, te vas a Grecia, te vas a Yugoslavia, te vas a Alemania. ¿Ves cómo hay una blanca al lado, Jordi? Sí. Ese es el sendero homologado que nos dice que es un gran recorrido. Y como son horizontales, nos está diciendo que el sendero continúa horizontalmente.
no hay ningún vector que te diga a la izquierda o a la derecha, ¿correcto? O sea, Correcto, sigue recto. esa horizontalidad nos dice que el sendero continúa rectilíneo. Es decir, sigue por ahí recto. Ese amarillo y rojo es alguien que lo ha marcado por algún tema local, comarcal o de lo que sea, pero que no es una marca homologada. ¿Vale? Ok. Vemos en algunos sitios que la gente ha puesto azul blanco, verde amarillo, un círculo. Azul y blanco la he visto también en Mitra Pirenaica por Andorra. En Andorra hay mucha azul y blanco. No me atrevo. Hombre, Andorra, yo no sé por qué han puesto amarillo y rojo. Pero déjame ¿Vale? decirte, toda la frontera, por lo que yo llevo, yo empecé a verla, ¿tú sabes cuándo? Por los alrededores del Tour del Canigó, donde inicia en Arles-sur-Tech, en Francia, empecé a ver esta ruta y la estuve viendo y yo hice de aquí Canigó, Marialle, Valdenuria y la blanca y roja sí, pero tan pronto entré a Cataluña, la amarilla y roja desapareció. Pero en lo que es todo el tramo francés y la frontera, amarilla, roja, la blanca y roja también, pero amarilla y roja. Y cuando mi que entró en Andorra, empecé a ver blanca y roja, pero también con el azul. Y le he preguntado a muchísimos senderistas profesionales de aquí de Cataluña, bueno, de España, y nadie sabe como tú explicarme qué es. Y mira que le he buscado en Google, y no sé de verdad. Rojo es una señal homologada internacionalmente y nos dice que vamos a Grecia. Claro, o sea, desde Cádiz hasta Grecia prácticamente tienes un sendero internacional y es blanco-rojo, porque tiene más de 30 kilómetros, evidentemente. Ese amarillo-rojo, eso responde a algún localismo, o sea, algún sendero, digamos, imagínate, por las fuentes, ¿vale? Sí. O visitamos tal población y lo ha marcado, pero no tiene un contraste, no tiene un respaldo profesional, no está respaldado por la federación. Por lo tanto, no es un sendero homologado, no es un sendero revisado positivamente para adecuar el senderismo. Que no significa que no sea seguro, sí, pero significa que no está homologado. La federación no lo ha supervisado, no lo ha revisado. No sé si me explico. Sí, Claro, sí. perfectamente. Si entráis... O Juan José, que sea una ruta francesa homologada por la Federación Francesa. francesa, por ejemplo, Sí. puede ser perfectamente. Pero las que yo... Son internacionales, las marcas son internacionales, ¿verdad, Juan José? Sí, claro. Yo lo que conozco es, digamos, lo que son las señales, las marcas, pero vamos, el GR internacional es blanco-rojo, ¿eh? Sí, claro, como el GR que estoy haciendo. Estoy buscando, Juan José, esta es mi etapa de la Tapenaica ya en Andorra. Estas son las marcas, ¿no? La azul, la que te digo que encontré en Andorra, que nunca había visto que era la azul. Pero bueno, Por aquí también se han visto. ya. ¿Sabes qué sucede? Que un sendero homologado, ¿vale? Diseñado por un técnico de senderos, la federación correspondiente, en este caso la nuestra, la Federación de la Comunidad Valenciana, o la FEDME, que es Federación Nacional de España, son las que la respaldan, le da un número, es una matrícula, un DNI. Tú puedes ver PRCV 63 o GR 36, que es la Transespadan. Hay que darle un número, tanto a la GR, el GR, por ejemplo, hay uno que son 62 kilómetros, que es del noroeste al sudeste, que es cruzar toda la Sierra de Espadán, que yo he hecho, son 62 kilómetros. GR 36. O sea, le dan gran recorrido número 36, por respecto a la Transespada. Entonces, la federación lo tiene registrado, ¿vale? Pero cuando la federación lo registra y entrega ese sendero, el técnico de sendero lo firma como que se hace responsable técnicamente de la seguridad y, digamos, de la viabilidad del senderista, pero es que al mismo tiempo hay un promotor. Y ese promotor suelen ser los ayuntamientos, que se les entrega ese sendero, pero tienen la obligación de mantenerlo limpio y adecuarlo. Entonces estamos observando que muchos senderos se están perdiendo porque no se están limpiando. El promotor no asume ese gasto. ¿Y qué hace la federación? Les está quitando el sendero. Lo está deshomologando. ¿Por qué? Porque si hubiera algún problema, la federación tendría responsabilidades. Claro. Mire, Juan José, Le hemos entregado el sendero para que usted lo adecue, lo limpie, ¿vale?
Si no lo haces, te quito el sendero. ¿Y qué hacen muchas poblaciones? Le ponen su propia marca, blanca azul, blanca verde, blanca amarilla, que son senderos que están antes, pero no están. No sé si he contestado un poquito a lo que creo que ha podido. Perfectamente, perfectamente. Pues yo te voy a decir una cosa, Juan José. Yo he caminado bueno, como te comenté, estoy haciendo el GR11, y he tenido la oportunidad de caminar GR11 en Cataluña, en, en Andorra y Huesca. Y de verdad, el que peor está señalizado es el de Cataluña. Las marcas borradas, ya tú vas un poco ahí a la buena de Dios y bueno, pero bueno, nada, entremos en ese tema. José, sí, yo te digo la verdad, hay rutas que yo llego explotado, muerto, arriba de una silla y veo un tronco grandísimo con la señal. Y yo digo, mira, ¿quién se le ocurrió cargar con este pedazo de tronco para ponerle tres? Y veo que tiene como cemento abajo. Dije, sí, pues es que no, pero si no puedo yo con mi alma, que tengo una simple mochila, tengo que cargar un tronco. No, no. Esto no Claro, es para mí. hay empresas que se encargan de, porque una vez que el técnico de senderos ha diseñado, en el precio del sendero incluye esos postes, esas flechas, esos paneles informativos. Eso es un coste del sendero. Para que el que entre del sendero vea ese poste, vea la flecha que va hacia una dirección u otra, con el número de sendero y esas mesas informativas, con los paneles, con sus postes, con el cemento. Y hay empresas que se encargan les marcas el waypoint y donde les va indicando, esa empresa va poniendo un panel informativo, un poste, una baliza de madera para que quede señalizado. Hay empresas que se encargan de... Claro. Hay que ir a vinilos para que el agua y el frío y el calor no actúe demasiado o tarde más tiempo en deteriorarse. Hay es un mundo, porque cuando tú has llegado ahí, Jordi, has visto el poste. El poste te dice el tiempo que tardas en llegar de un punto a otro, los kilómetros. Juan José, espérate un momentico, Juan José. Ese tiempo que el kilómetro las clava, pero cuando te dice el tiempo, Juan José, yo a veces me pregunto ¿Cómo se calcula eso? si es a la velocidad de Superman, porque yo me puedo calcular y no llego. Y digo, mira, pero ¿quién fue que vino este cálculo super? Es buena pregunta, si hay un tipo de estándar de medición o eso va... Vamos a ir por partes. Los kilómetros, evidentemente, son los kilómetros y están ahí. Sí, ahí la clava, ahí la clava. Correcto. El tiempo en movimiento, Javier, eso es algo muy complejo. Sí, Porque normalmente en montaña, hacerte 2 kilómetros en montaña con bastante de nivel, 2 kilómetros y pico a la hora, ya vas bien, ¿eh? Claro, hay gente que lo sueltas y se hacen 4 kilómetros una hora. Y vas tú y dices, vamos a ver, pero si me queda una hora y pico, ¿cómo que ya debería estar? No, es muy subjetivo. No hay, lo de los tiempos es un tema problemático y no está acertado. Yo te puedo decir que he ido a sitios. No. Para nada. Bueno, a menos que vayas corriendo, que estas otras. Y no José, te lo acabo de decir, que sí es Superman, que lo mide el tiempo. Es que quizá tendríamos que llegar, no sé, yo hablando aquí como que no sé, a otro tipo de nomenclatura que sea más fácil de digerir, porque la hora es tan relativo, quizá es más fácil decir cuánta verticalidad tenemos de diferencia o poner otro tipo de... si tú pones kilómetros y pones verticalidad y pones altura, quizás tú puedes decir más o menos lo que me queda, ¿no? Ese apunte es muy interesante y muy acertado. Te aplaudo. Es muy acertado. Falta el desnivel. Es más acertado poner el desnivel que el tiempo. Más objetivo. Es más objetivo. Sí, señor. Es mucho más acertado poner el desnivel. El desnivel es para todos. Pero yo, con mi edad, con mi formación física, digo, pues voy a tardar 2 horas porque eso es muy alto. Mira, lo he hecho en hora y media, pues estoy mejor de lo que yo creía. Claro, pero si te mentalizas. Claro. No me das ninguna referencia. Muy bien, Jordi. El desnivel sí que es el que es, como los kilómetros.
Pero eso no se pone. Debería ponerse. Yo estoy de acuerdo contigo. Me gusta mucho ese enfoque. Juan José, point. Juan José, y por ejemplo, tú eres, o ustedes son también los que se encargan de, viste un monumento, déjame escribir una placa con la descripción del monumento y la historia. Ese texto también lo hacen ustedes. Debería hacerlo el técnico de sendero, sí. Sí. Ok. Sí. Mira, José, Lo que pasa es que ahí te apoyas o debes apoyarte, por ejemplo, en el ayuntamiento, en la oficina de turismo. Es más apropiado que en la localidad donde se hace se apoye el senderista para que la oficina de turismo o la propia localidad amplíe algún dato, porque puede haber alguna información muy local, una terminología, una toponimia más local que general. Me ha pasado, dice, es que usted pone el collado, collado de 4 caminos, y eso se llama la esquina del tío Bartolo. Y se ha llamado toda la vida en el pueblo. Claro. Digo, sí, pero yo tengo que irme a lo que es el Instituto Geográfico y a la cartografía. Si lo de 4 caminos, le tengo que poner, porque la toponimia, yo respeto mucho la toponimia y hay que mantenerla. Eso se tiene que llamar su nombre oficial. claro. Pero después a nivel local tiene otro nombre. Pues a lo mejor en ese panel informativo es muy interesante poner que ese collado pues se llama del tío Bartolo porque es un señor que hizo algo muy bueno por el pueblo y cultivó muchas almendras que salvaron al pueblo de hambre, por decir alguna manera. Sí. Entonces, lo suyo y lo correcto, y mi opinión muy personal, es apoyarse en el ayuntamiento mismo, para que aporte esa historia al lugar más adecuado, que es lo correcto. Tú sí que aportas tus fotografías, algún aspecto técnico, pero la información debe ser pues de la oficina de turismo más cercana o de la localidad o término municipal donde pones ese parque. Claro. Ahí se ponen unas fotografías, se ponen QRs, ahora se están poniendo QRs, muy interesante. Claro, cuando yo empecé no había ni postes, pero ahora ya hay QRs que son muy interesantes para que la gente se descargue el QR y tenga información adicional cuando hace la ruta, ¿no? Que es de lo que se trata, que la gente hacer senderismo, pero cultura, historia. Juan José. Perder lo que he dejado unas pinceladas de lo que son los pozos de nieve y las carboneras. Pero hay muchísimas actividades económicas de todos los pueblos que se han transmitido de padres a hijos hasta nuestros días, que ha permitido una sabiduría. El corcho, se saca el corcho cada 10 años, porque el corcho de espadán tienes que dejar que el corcho gane en grosor y en calidad. Y si un año en la campaña sacamos todo el corcho, este año tenemos mucho dinero, pero vamos a morirnos de hambre el resto de años. Entonces ellos no tenían ese cuño de sostenibilidad y de ecología, no conocían esos términos, pero la aplicaban, porque era su vida día a día. Entonces sabían que no podían esquilmar todas las propiedades y las características que daba el bosque o la montaña, porque había que sobrevivir todos los años. Entonces había que regularizar ese tipo de actividad. No puede ser una actividad demoledora, tiene que ser de acuerdo a las necesidades. Y ellos ya conocían ese tiempo de ese corcho, porque en algunos sitios de España se saca a los 4 años y aquí a los 10. 10 años es mucho tiempo, pero como va rodando, van sacando un corcho de calidad. Claro. Entonces, todo esto es una sabiduría que se ha mantenido y se ha pasado de padres a hijos. Claro, y si se plasma mucho mejor. Yo tengo 2 puntos que quiero comentar contigo y quiero saber tu punto de vista, Juan José. Mira, el primero, te preguntaba si ustedes son los que se encargan de poner la información histórica que te encuentras en los caminos por lo siguiente. Mi nombre, Juan José, es Jordi. Mi abuela es catalana. Tengo familia catalana. Hablo el catalán. Me encanta el idioma catalán. Vivo en Cataluña. O sea, dicho todo esto, tengo que decir que aquí en Cataluña, cuando te vas a la montaña y te encuentras este tipo de decirlo, están todos en catalán. Yo me pregunto, Juan José, o sea, ¿y el turismo? O sea, después que tú te has gastado haciendo este letrero, ponlo en otro idioma para el turismo que viene. O sea, yo, por ejemplo, he ido a otra parte mira, en el País Vasco he visto varios en diferentes idiomas. En Valencia, pues por igual.
Y aquí todo en catalán. O sea, mira, ¿por qué? Pero bueno, no entremos en ese tema, porque es un tema muy profundo. Pero te quiero decir que hablo catalán y yo hablo catalán. Pero me pregunto, cóntale, si te gastaste dinero haciéndose letrero, y es que nada, ponlo más pequeñito y ponlo tu idioma. Pero no importa. La otra pregunta que te quería hacer, Juan José, es la siguiente. Nosotros entrevistamos a Jordi Coromina aquí en nuestro canal, uno de los mejores alpinistas del mundo y ganó Piolet de Oro ahora. Y Jordi Coromina comenta algo que yo tengo que decir que ahí estoy a favor de él, pero te voy a explicar por qué. Y es el siguiente. Él dice que a él le gusta mucho más la parte de España. No voy a decir mucho más, pero que él aprecia mucho más, perdón, la parte francesa porque hay menos señales, hay menos señalización. Él dice que en España, y ahí estoy de acuerdo con él, hay muchas señales, muchos postes, y eso ha traído como Exceso en España, exceso de señales. exceso de señales. Y él dice algo que yo lo he vivido, Juan José, y él dice, eso ha traído que después de la pandemia, pues el citadino se va a la montaña sin GPS, sin preparación, sin mapa, sin brújula, sin track, a la buena de Dios siguiendo señal, y muchas veces no saben a dónde van. Sí, está señalizado, pero si no es por ahí, tú no lo sabes. Y de hecho, a Javier, a mí, que nos encanta el Pirineo, nos hemos encontrado muchas veces personas que van sin señal, que no saben ni dónde van, que nos preguntan a nosotros. Claro, como que dice Juan José, mira, después que tú pasas aquella piedra en el desvío a la derecha donde está el árbol. Entonces, claro, y él dice eso, Juan José. ¿Cuál es tu punto de vista en ese aspecto? Es muy lindo señalizado, pero las consecuencias que trae del que se ve asignada a la montaña. Es muy interesante, muy interesante. Hay exceso de señalizaciones en la montaña, mi punto de vista, ¿vale? Me explico. Sí, claro. Hemos pasado de prácticamente no haber nada a ver postes, maderas, otro poste, otra señalización. Incluso en los pueblos entras y te encuentras excesos de señales, de placas. Yo entiendo que eso es una contaminación ambiental. Sí, claro. Por otra parte, tiene que haber un equilibrio entre el no haber nada y el que haya algo. Y como siempre, en la mesura está la idea, lo correcto, ¿no? Está en el equilibrio, ¿no? Nada sin excesos. Entonces, hoy en día ya es necesario el llevar un GPS para hacer rutas en la montaña. Yo, como digo, el GPS ya es un instrumento necesario para las actividades outdoor. Pues iré por la seguridad. Otra cosa, y podemos entrar en que también hay muchos tracks que se hacen desde casa y no se han caminado, que también nos ha pasado. Yo, en mi caso particular, mis rutas las he hecho yo. Hay compañeros que me dicen, es que tú no te equivocas nunca. Digo, yo nunca. Yo todas las rutas las he hecho la primera. Digo, ¿a ti qué te parece? ¿A ti qué te parece? Digo, cuando tú me leas y ponga yo me reoriento, ahí es que me he perdido. Claro, ¿cómo no me voy a perder? Hay rutas que me han costado 3 y 4 semanas, o sea, 3 o 4 días o 3 o 4 salidas el hacerlo. Pero hasta que no he completado el sendero completo, que lo he hecho yo y veo que hay seguridad, no lo he subido. No soy tan imprudente y tan insensato de acabarlo algo que me he equivocado y como acabo en casa lo completo. El que viene detrás de nosotros, evidentemente va a seguir el track y te va a llevar donde aquel tío se ha perdido. Perdón. Esto es de ser irresponsables y puede ser peligroso. Tengo que decir algo al respecto, sí, Juan José. Bueno, perdona, que no quería interrumpirte. Quería decir eso, que también hay que saber de quién te fías los tracks, por eso es muy importante. Eso es lo que quería para... Me dice, he hecho una ruta tuya, siempre digo lo mismo. Gracias por confiar en mi track y espero que encuentres más para disfrutarlo como yo mismo. Porque yo mis tracks los he hecho y no subo ningún track. Es que hay que publicar todas las semanas. Hay gente que está obsesionada, igual que en el blog, que hay que publicar mucho, ¿no? Vamos a ver, yo soy más... Yo publico cuando de verdad he disfrutado con ella, cuando he completado, porque me cuesta mucho esfuerzo, tiempo y dedicación, hacer mis rutas, porque las documento, las geoposiciono y me gusta hacerlo. Hasta que no lo he hecho, no lo publico ni en redes ni en mi blog. Y si no publico en 2 semanas, no pasa nada.
pero cuando publico con calidad y con seguridad. Y los tracks pasa igual. Yo cuando empecé me subí a algunos tracks de gente que parecía muy honorable y de honorable no tenía nada. Y he descubierto que completan el sendero, que se han equivocado en casa uniendo los puntos del track. Hombre, no hagas eso porque después te lo va a descargar alguien y vas a llevarlo a un barranco, lo vas a llevar a un sitio que no es lo correcto. Entonces hay que tener cuidado también con quién, de quién se descargan los tracks. Claro. Mira, Juan José, es que Todos. es Siempre la seguridad. es un mensaje súper importante para los usuarios de Wikiloc, que escuchen muy bien este mensaje, porque sobre todo las personas que no suelen hacerlo y comienzan a utilizarlo, parece que, o sea, personas tienen que entender que todo el que sube ahí es libre de hacerlo y que no hay ningún control. Y No hay que control. esas rutas pueden estar No, mal, pueden no. estar bien. No lo hay. No lo hay. Entonces, y pasa mucho, sobre todo yo veo mucha gente, porque estamos en contacto con mucha gente que hace senderismo, que hace rutas y me la comparte. Voy a hacer esta ruta y te he dicho, y yo le pregunto siempre, mira, dice tanto tiempo, no sé qué, la hizo, no yo. ¿Tú has estudiado las rutas parecidas de otros Contrastas. cuentas? Sí. ¿Has visto otras? ¿Has leído todos los comentarios? Termina de leer. No, es que esta no, a ver, cuidado con planificar tu ruta con esto, ¿eh? O sea, sobre todo los tiempos. Y yo, porque, cogí esta ruta, me dice 5 horas. Ostras, ¿y qué nombre decía? No, Kilian Jornet. Ok, vale. Dice 5 horas. Y yo, va. Tú fíjate. Me cruzo los Pirineos y vuelvo a casa a comer. Y luego vas a poner muy fácil. Es cierto, es verdad. Claro, hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, hay veces que me ponen, yo ante la duda, yo utilizo, claro, otra cosa es la dificultad. ¿Cómo pones la dificultad en la ruta? Había una aplicación que era el MIDE, pero claro, es muy subjetivo, porque de acuerdo a tu preparación física y al día que te encuentras, que ese día a lo mejor estás más flojo, evidentemente, otro más fuerte. Entonces, yo dejé de calificar mis rutas como MIDE y utilizo el IBP Index. Sí, Porque nutre del track sí, yo también. objetivo. Entonces, el track es el track. Sí, ahí Y te dice si es fácil, moderado y demás. Después hay gente que me dice a mí, dice, es que has tardado 5 horas en hacer la ruta y yo la he hecho en 2 horas y media. Digo, sí. Lo que pasa es que yo voy con mi cuaderno de anotaciones, el GPS y la cámara. O sea, yo anoto el waypoint. En la libreta anoto el waypoint. Alguna anotación adicional para que después me sirva para en casa editar la ruta. Hago las fotografías correspondientes. Respiro, estoy de pie y después camino. Todo eso es lo que hago yo. Entonces, Y es que necesito tiempo, entonces son 5 horas. Pues es el tiempo que yo disfruto, porque si voy por el campo y veo una montaña, una fuente, hago algo de vídeo, quiero disfrutar. Yo no quiero ir corriendo. ¿Qué has visto? Nada. Ya llevo 1 hora aquí esperando. Bueno, pues vale, pues 2 horas. Pero yo he disfrutado el paisaje, he conversado con los compañeros, fíjate lo que vimos, no sé qué, fíjate este sendero donde me va a llevar para otra ruta. O sea, disfruta de el recorrido. Es lo que tienes que hacer. Y en mis rutas, si yo veo que el IBP Index me lo pone fácil y se acerca más a difícil, pongo difícil. ¿Por qué has puesto difícil? Es muy fácil. Bueno, será muy fácil para ti, pero yo creo que esto es un esfuerzo para la gente, como bien Javier dice, que se está iniciando. No le voy a poner fácil porque los voy a engañar. Prefiero que me digan, no es tan difícil, que lo he hecho fácil, a que me digan al revés, que lo has puesto fácil y que mal lo he pasado. Eso es un poco de sentido común y un poco de empatía con la gente que también empieza, que no pueden. Es importante que empiece y no se lleven conceptos negativos ni experiencias desagradables. Claro. No, y que puede ser peligroso, Juan José, porque es muy peligroso. Una persona que calcule una salida en base a esto y se equivoque y no tenga quizás la experiencia para entender que lo está haciendo, tampoco quizás tenga la experiencia para salir del lío en que se ha metido.
Correcto. Yo pienso siempre lo mismo. O sea, alguien que coge una ruta, se la descarga, se convierte en guía de los compañeros y amigos para pasar una jornada, la hace, disfrutan y después te lo dice, esa es la mayor satisfacción que puede haber. Eso es muy satisfactorio. Sí. Porque se ha atrevido a coger una ruta, los amigos han confiado en él y él confía en ti. Claro. Y cuando alguien te va a rutas, pues da de credibilidad, que es lo que se trata. Seguridad, seriedad. O sea, porque la montaña es un entorno hostil para nosotros. No es ninguna tontería. Hay desniveles, hay golpes. Uno va más despacio, otro va más deprisa. Hace calor, hace frío. En fin, es un ambiente hostil. Entonces hay que El ir, tiempo pues, cambia. El tiempo cambia incluso con metodologías que dicen lo contrario. adversas, muy bien. Lleva un buen calzado, no es que la zapatilla no, no, cómprate una buena zapatilla con un buen agarre, que es fundamental. Y después hombre, es fundamental para el senderista que lleve una buena zapatilla con un buen agarre. ¿Por qué? Porque es tu fijación al suelo. Y bastones para ayudarte a subir y a bajar y a descargar el peso en las rodillas. Unas gafas de sol, el protector solar es muy importante. Yo, por ejemplo, hace poco tengo una amiga que es dermatóloga y es curioso porque ella me dice, ¿tú te pones crema protectora cuando sales a la montaña? Dice, sí, yo me pongo crema protectora y tal. Dice, ¿y en las orejas te pones? Digo, ya me has pillado. No me pongo crema protectora a las orejas. Dice, ¿por qué no? ¿No son Yo tampoco. orejas? Dice, ¿que no son tuyas las orejas? Digo, pues tienes toda la razón del mundo. ¿Verdad? Hay que ponerse protector en las orejas, porque es un cartílago muy delicado y da muchos problemas con el sol. Dicho por una terza. Y digo, pues tienes razón, no me he echado nunca crema protectora en las orejas. Suena chiste, pero es verdad. Buen punto. Muy verdad. Juan José, Sí. Juan José, yo tengo una ruta abierta tuya aquí. Aquí Sí. tú dices que el IBP Index es 38, Sí. pero aquí hay varios renglones donde se puede poner el 38. ¿Por qué tú no lo pones con colores también? O con esta tabla. Pongo el número solo, pero a ver, Jordi, lo puedes ampliar, pero 38 te dirá que es fácil, ¿no? Bueno, es que depende. Porque si yo veo el 38 aquí, pues está en fácil. Pero hay un 38 que puede caber aquí que es muy dura. El color. Depende- No, espera. Cuando Lo que pasa es que nivel de la preparación, eso depende de la preparación física de la persona. Oh, no, Claro. espera. Sí, yo te debería poner el color, te explico. Tuché, Jordi, te explico. Cuando pongo en el IBP Index mi track, Sí. IBP Index contesta con un color y un número. Y entonces yo voy al color y al número y me dice si es fácil, moderado o difícil. No, ya lo sé. Por ejemplo, la que hice yo de aquí, yo como tú, yo pongo el IBP Index, aquí debe estar, aquí, pero yo lo pongo ya con el color, para que la gente sepa que en el rojo, o que debería el tri- Sí, no lo pongo. Pero que como tú he encontrado varios más, y dice, mira, pero ¿por qué? Porque entonces, ¿cómo uno sabe? 38, sí, pero 38 ¿en dónde? ¿En el verde o en el rojo o en el naranja? Entonces, básicamente por eso era la... Más que yo. No. Insisto, afinas más que yo. Yo pongo que es fácil, pues que es fácil. Y tú pones fácil y pones el color. Afinas más que yo. José, déjame tener una pregunta con el tema de los castillos e historias. ¿A ti qué te gusta más? ¿La ruta de media montaña donde hay castillos e historias o la ruta de alta montaña? A mí me gustan más las de media montaña. Prefiero las de alta montaña, depende de lo que vayamos a buscar, Jordi. Vamos a ver, la alta montaña tiene su mucho interés. Yo sé que tú eres un gran enamorado de los Pirineos, claro. Claro. Entonces, tú buscas una cosa determinada
un día me voy contigo, fenomenal, pero yo prefiero la media montaña donde me encuentro castillos, corrales, la transhumancia es apasionante, toda la transhumancia ganadera es apasionante, los meleros, que se llama por aquí, que es donde se guarda la miel, ahí se hacían una especie de recintos para poner las colmenas para coger la miel, los aljibes para recoger el agua para el ganado y los pastores cuando o sea, donde está humanizado, digamos. Yo me gusta, cuando hago una fotografía, pongo la humanización del paisaje. Me gusta ver la agricultura, los ribazos son apasionantes. ¿Cómo construimos, cómo cultivamos en una pendiente? No es posible cultivar en una pendiente, Claro. porque no arrastra las semillas y no se consolida el crecimiento del árbol. Pero si perpendicularmente rellenamos la pendiente y lo rellenamos con unas piedras, ganamos superficie cultivable alrededor de toda la montaña. Esos son los ribazos. Es magnífico. Sí, es Es maravilloso. magnífico. Era recuperar un espacio que la naturaleza no te da, pero que la sabiduría te hace cultivar donde no se puede, Claro. o donde físicamente no se podía. Entonces creamos esos ribazos, que son esos bancales, que yo les llamo bancales del esfuerzo, donde compactamos tierra y hacemos una pared de piedra para que se pueda cultivar. Y ganamos superficie cultivable. Sí. Es Y apasionante. así, sí. Y las laderas que se han cultivado, las tierras que se han aprovechado así son increíbles. Esas laderas Muchas. Sí. son ribazos o bancales. Y era para supervivencia, para comer, Pero claro, ganabas mucho. Hay muchos viñedos, viñedos también han hecho con ese. Viñedos, algarrobos, olivos, almendros, en una zona que no se podía cultivar. Una cosa que me apasiona mucho son los azuts, por ejemplo. El azut en árabe es barrera. Imaginemos el curso de un río, ¿vale? Imaginemos el curso de un río y el río va al mar. Va de norte a sur. Pero claro, tenemos alrededor del río, tenemos campos para cultivar. Y nos encontramos con la paradoja de que tenemos el agua muy cerca, pero no podemos acceder a ella. Fijaos qué inteligencia. Vamos a colocar perpendicularmente una barrera. Claro. El agua se interrumpirá en su curso y el agua sube. Cuando pasa de la barrera, el agua sigue su curso, ¿correcto? No has interrumpido el agua del curso, pero no es suficiente. En la parte superior de la barrera vamos a poner una acequia. Y el agua, cuando choque con la barrera y suba arriba, una parte se quedará en la acequia, que la pasaremos a una ribera y a otra, con lo cual anegaremos los huertos que están al lado del río sin interrumpir el curso normal del agua. Brillante, brillante. Va sin luz, sin internet, sin guardia y sin nada. Claro. ¿Vale? Repetimos, el agua baja, ponemos una barrera perpendicularmente, hace de barrera y el agua sube. Ok. Cuando sube arriba hacemos una acequia. Ya. La acequia se llena y lo que sobra sigue su curso, ¿correcto? Sí. El agua sigue su curso, pero una parte de ese curso se queda en la acequia, que derivamos a izquierda y derecha para cultivar los campos que estaban alrededor del río. Y una vez allí haremos más acequias, más pozos, para que deriven una balsa grande, que por decantación bajará los huertos de abajo, y de esa manera regaremos todo lo que está en el curso del río. Es brillante. Maravilloso. Qué maravilloso. Como dice Javi, qué maravilloso, qué interesante. Se llama azut. Azut. De árabe, claro. Me lo voy a apuntar a Azut en árabe. Azut. Es brillante. Yo no dejo de impresionarme cada vez que lo explico y cada vez que lo veo. Y además no hace falta que vigile nadie el curso del río, ni que estés allí. No hace falta nada. Azut Es increíble. Entonces hay muchas cosas que eso se desconoce. Y eso, Jordi, vuelvo a conectar, y Javier, con lo que a Jordi ya le comenté. En nuestras escuelas
en la enseñanza viven de espaldas a toda esta maravilla de cultura, de medios, de estructura, que esto es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora nosotros. Sí, Juan José, es cierto. Yo creo que se desecha se desecha por las nuevas tecnologías, pero se equivocan. Claro, todo esto son unas carencias, no se les enseña. Y un Se niño equivocan porque hay una enseñanza muy importante en eso. Hay una enseñanza porque esto es ingeniería, es ingeniería que funciona muy bien. es Es arquitectura. Es ingeniería, muy bien dicho. Arquitectura, Javier, ¿Sí? arquitectura. Hay que hacer la barrera, hay que hacer las acequias. Esas acequias llevan a una balsa grande, que es la balsa madre, se suele llamar balsa madre, que es donde acumula más agua, para que después, por la gravedad, al abrirla, desemboque en otras que están en una cota inferior. De modo y manera que tenemos un sistema de regadío completísimo, aprovechando el agua del río, sin alterar la naturaleza y no haciendo nada de daño a ningún entorno. Simplemente que interrumpes un poco el curso del agua, que continúa, pero lo aprovechas. Y es más que eso, Juan José. Esto lo estás aplicando, o sea, si tú tomas esa solución a ese problema y lo llevas a la solución más genérica, que es tomar un flujo de cualquier cosa, y cómo lograr que ese flujo se desvíe de manera automática para alimentar a otros flujos, es una solución genérica que puede funcionar a cualquier nivel, en cualquier tipo de problema, según el problema, obviamente. O sea, es una solución universal. Perfecto, perfectamente. Una fuente y sobre esa fuente aleatorio. Y lo puedes aplicar a cualquier cosa, es universal. Sí. No me digáis que no es brillante. No, es pura ingeniería. Juan José, mira, hemos llegado a hacer la entrevista, pero hay dos últimas preguntas que tengo que hacerte. Yo quiero hacer algo también, ¿eh? Sí. Bueno, no. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo hago una, luego la última, Javi, que tú sabes cuál es. Yo hago una, tú la haces la otra y después yo hago la última. La siguiente pregunta, Juan José. Ya un tema personal. Tú sabes que yo no he logrado que mi esposa y mis hijas vengan conmigo a la montaña. De hecho, es que lo detestan. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo más cómico. Yo tengo dos ejemplos cómicos con mi esposa. Una es de que yo le prometí aquí en Barcelona un día, una ruta súper fácil. Yo le dije, mira, mi amor, a mí como tú me gusta mucho, de hecho por eso he conectado mucho contigo, Juan José, porque me gusta mucho, es verdad que me apasiona y amo los Pirineos, hasta tal punto que cuando hay nieve prefiero ya ni salir a la montaña, porque ya no disfruto lo otro. Pero tengo que reconocer que en el fondo me gusta mucho la ruta con historia. El punto es que aquí en Collserola existen los restos del antiguo Palacio de Valdaura. El Palacio de Valdaura es que quedan dos columnas en medio de la vegetación, pero bueno, fue un palacio donde los condes de Barcelona y Fernando de Aragón e Isabel la Católica venían a veranear y se quedaban ahí, que te digo que hay dos columnas comidas por la vegetación. Bueno, el punto es que yo le digo a mi esposa y a mis hijas, le digo a mi esposa, a mis hijas, a un amigo, y éramos 8, con 4 y 4, su familia y mi familia. Y empezamos a conocer el Palacio de Valdaura. Ok, no teníamos ni media hora caminando cuando mi esposa se para y me dice, yo necesito saber cuándo es que esto se va a acabar. Yo no sé, mi amor, es como la subida. ¿Qué tiempo falta? Yo qué sé, no sé, eso es muy subjetivo. Yo quiero que tú me digas. Y me dice, bueno, tú ni sabes cuándo acabamos. Yo no sé, mi amor, vamos a ver el palacio. Bueno, y me dice mi amigo, mire, tengo reserva en un restaurante para 3 de la tarde. Pero ¿a ti quién dijo que hiciera reserva en el restaurante? Si yo no sé ni cuándo vamos a llegar. Bueno, resumen, el que hace cuando llegamos al palacio, 3 ramitas. Tú me has traído aquí para ver 3 ramitas. Y mis hijas, bueno,
Me encanta. Y la segunda anécdota con mi esposa es en cerca de Baqueira Beret se encuentra una de las rutas más lindas que hay en el Pirineo catalán que se llama el Círculo de Colomers. Círculo de Colomers es una ruta compuesta por unos lagos preciosos, es una belleza. Es un lugar para tú pararte y disfrutar. Pues me fui con mi esposa de verano, que es una ruta, pasé despacito 11 kilómetros de nada. Oye, yo nunca vi a mi esposa iba allá. Mareones, ¿tú estás bien? Yo quiero que esto ya, yo quiero que esto se acabe. Mi amor, vamos a enfrentar los lagos. Bueno, resumen. El caso es que ese es el preámbulo. Ahora viene la pregunta. Y claro, mis hijas, cuando les digo que mi compañera de la montaña tienen un examen, se sienten enfermas, tienen un compromiso. Bueno, no sé, ¿cómo tú has logrado o cómo tú has manejado la parte de la familia para dos cosas? Una, que vean contigo tu esposa y tus hijos. Dos, que te dejen ir a la montaña. Porque claro, en mi caso, mi esposa me apoya y me deja ir, pero tengo 2 sábados al mes nada más. Si por mí fue todos los sábados. Entonces, ¿cómo tú has manejado la parte familiar y la montaña? Empiezo por el final. A mí, mi mujer me apoya y mis hijos también. Yo los sábados son para mí. O sea, mis caminatas a las 8. Porque es que yo no soy hombre de bar, no me gusta ir al bar, no bebo, no fumo. Mi afición, mi gran afición y mi pasión y mi forma de vida es la montaña. Solamente ya preparando la ruta, el mapa, el track, las fotografías, cargando los móviles, cargando la cámara, ya estoy en marcha, ya estoy activado. El día de la ruta, maravilloso para hacerla. Después compartir con los compañeros lo que estoy viendo y lo que yo ya he visto, que yo siempre les digo, cuando voy a algún sitio, digo, a los honores, tú primero, para que descubras tú primero, tal cual. Para mí eso es apasionante. Y me apoyan porque sabe que es mi afición y de otra forma no se entendería que nos quisiera, Jordi. ¿No te parece? ¿Cómo no nos van a dejar algo que nos gusta y que es tan sano, ¿no? Porque la verdad es que es tan sano. Y tampoco es tan caro, no gastamos tanto dinero. Es verdad. Una afición que no es excesivamente cara. Yo insisto que siempre las zapatillas deben ser, la bota de montaña debe ser de calidad, unos buenos tacos con la seguridad, eso sobre todo. Y después el tema, que lo apuntamos un día hablando tú y yo, el tema de los hijos. Yo tengo 2 hijos, Juan tiene 35 y David tiene 32. Han venido a algunas rutas conmigo y hay distintas fases. Cuando son niños los coges con el bocadillo, les traen, ven cosas que tal. Después cuando tienen cierta edad, pues no vienen contigo porque, no sé si es porque el padre es padre, no me apetece. Pero hay veces, por ejemplo, que mi hijo Juan o mi hijo David me han dicho, papá, mi hijo Juan me dice un día, papá, ¿mañana dónde vas? Oh, tío, donde tú quieras. Hombre, me lo dejo todo. Y vino conmigo, lo llevé al Pico Espadán, que es el emblema de la Sierra Espadán, y vi cómo se ponía al lado de la montaña, empezó a otear el horizonte y tal, y dije, papá, esto qué bonito es. Digo, ¿ya te ha mordido la montaña? Qué bonito es. Claro, digo, no se puede amar algo que no se conoce. Es verdad. No se puede amar algo que no se conoce. Tú me ves a mí en casa, el Wikilog, fotos, papá, tengo prisa, ya me las enseñas mañana, en fin, ellos van a su historia. Pero cuando, pues esto me gusta, tal cual, ¿qué conseguí? Pues mi hijo Juan, durante una temporada, ha llevado a sus amigos. Os voy a llevar, me llamo a mi padre. Ya vamos sembrando. Qué bonito. Mi hijo David vino otro día de Valencia. Papá, llévame a algún sitio. Pues lo llevé al castillo de Almonecir. Y después me lo llevé al poblado de Jinquer. Y mandando WhatsApp a los amigos, fíjate lo que estoy viendo con mi padre, tal cual. Pero es cuando ellos quieren, Jordi y Javier. Cuando ellos quieren. No están los jóvenes para perder, entre comillas, un sábado por la mañana. Ellos van al gimnasio, consideran que el gimnasio es importante y es importante que estén sanos, tal cual. Claro. Pero el senderismo, y mi opinión personal y contrastada con algunos compañeros, y contigo, Jordi, ya lo comentamos, el senderismo se está quedando para gente de edad. José, mis hijas me dicen, papi, es que todos tus amiguitos son viejitos. Son todos unos abuelos. Salimos a la montaña y nada más yo veo viejito y abuelito. Y van con el padre y amigos de la edad del padre.
¿qué hacen? Pues no es muy atractivo, no es muy atractivo. ¿Cuándo les gustará? Cuando ellas consideren alguna ruta que tal, digan, papá, llévanos porque tal, para llevar ellos a sus amigos. Tú sabes, no, José, te voy a corregir. Tú sabes cuándo les va a gustar, y eso lo digo con mucho dolor. Cuando tengan novio y prefieran ya entonces ir a la montaña con el novio, en vez de con Totalmente. papá, José. También. Totalmente de acuerdo contigo, porque el venir con nosotros para ellos no es atractivo. No, que son todos abuelitos. No es atractivo. Por eso es importante, pero bueno, yo estoy convencido que en tu caso tus hijas o en caso mis hijos, estoy convencido de que eso se ha quedado ahí y algo de lo que les hemos mostrado les va a gustar y en un momento determinado lo van a hacer. Por eso es importante que haya una enseñanza más joven, más. Hoy en día cualquier niño tiene cualquier cámara fotográfica. Yo he sido aficionado a la fotografía con 12 o 13 años, he tenido varias cámaras, he revelado en blanco y negro, en color, en diapositiva. O sea, tengo muchas cámaras en casa. Hoy en día cualquier niño tiene cualquier cámara que yo en mi mejor época ni hubiera soñado. Claro. Al niño hay que, cuando vaya a la montaña con su mochila, por supuesto, con su bocadillo, por supuesto, y sus amiguitos, por supuesto. Una fotografía, que caminen, que vean, se les explica la historia. Despierta la curiosidad en el niño, tendremos futuros senderistas y excursionistas. Y lo que tú me decías del palacio, me gusta siempre relatarlo, porque yo llevo a mi mujer, a mis hijos y amigos, y dice, ¿para esto nos traes? Si esto son piedras. ¿Para esto me has traído? Eso lo he oído un montón de veces. Y yo les digo siempre, donde vosotros veis piedras, yo veo ruinas. Juan José, es verdad. Yo pienso, yo igualito que tú. Yo me emociono ante un corral, pero un corral, sí, el corral, la estructura, el corral se construye en un plano inclinado para que todos los animales vaya cayendo por la verticalidad y sea más fácil de limpiar, el techado para que se guarden, orientados al este, las casetas de piedra para que los agricultores se guardaban de la noche y de la intemperie, todo ello, Sí, el corneto, José. porque es etnografía, es cultura, es historia todo eso. Entonces, ¿para esto nos traes? ¿Esto qué es? Pues 4 piedras, digo, pues esto es un corral, digo, donde tú ves piedras yo veo ruinas. José, Javi, ya, dame esta última pregunta a mí y después te doy la palabra que tú te despidas. Juan José, déjame tener una pregunta. Tú ves piedras, corrales, perfecto, pero ¿has tenido alguna experiencia paranormal? ¿Has visto algún fantasma, algo así en la montaña? Porque yo sí, y todos los invitados han visto algo. ¿Tú qué has visto? Que seguro que tú has visto muchas cosas. Yo te tengo que decir sinceramente que yo cosas raras no he visto nada, excepto a mí mismo cuando salgo solo por las montañas. No he visto nada raro, Jordi, no he visto. ¿Qué viene? Hemos estado en cuevas con mucha tradición, pero no, en ese aspecto la verdad es que no. Leyendas a muchas en los pueblos, pero para que los niños no se metieran en las cuevas y en los bosques, pero te tengo que decir directamente que no he visto nada y últimamente estamos recorriendo todas las trincheras de la guerra civil y demás. Hay muchas historias, muchas leyendas, pero en ese aspecto no te ha tocado. Pues está bien. Ok, Juan José, antes de despedirnos, yo quería hacerte una pregunta muy breve. Sí. Porque tú siendo una persona que eres experimentado en senderismos y también eres experimentado en seguros, yo quería preguntarte sobre el seguro de senderismo, de montañismo. Rápidamente, porque es un tema que podemos pasarnos hablando mucho. Pero es dos preguntas en una. Primero, ¿usas? Segundo, ¿recomiendas? Y tercero, ¿cuál usas? Si hay uno mejor que otro. Pero rápidamente, porque es un tema que podemos sentarnos a hablarlo, ¿sabes? Yo parto de la base que yo tengo una cultura aseguradora asimilada, ¿vale? Todas nuestras propiedades, todo aquello que tenemos, hay que respaldarlo con un seguro porque la vida es economía y es lamentable quedarte sin vivienda. Si hay un accidente de tráfico, te pueden pedir responsabilidades y va en contra de tu economía. Hay que estar asegurados en las actividades y más a medida que la civilización avanza, la cultura aseguradora debe estar mucho más presente. Yo incluso hago seguro de cancelación de viajes cuando contrato seguros de viaje. O sea,
yo lo tengo asumido, la cultura del viaje. ¿Por qué? Porque invierto una cantidad importante en un viaje que si ocurre cualquier circunstancia la voy a perder. Es simplemente por economía. Pago algo más adicional que eso me va a cubrir lo otro. O sea, esa es la mentalidad. ¿Cómo no voy a pensar así si salgo a la montaña? Entonces, yo estoy federado en la Federación Valenciana. La Federación Valenciana, Cataluña en ese aspecto ha sido siempre pionera, siempre Cataluña, el tema de senderismo, montaña, caravana. En Cataluña ha sido siempre pionera en esos aspectos, ¿no? Yo estoy en la federación, en mi comunidad, la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, aquí han hecho, a mi criterio, lo han hecho muy bien, ya llevan varios años, porque antes solamente nos podíamos federar a nivel nacional. Entonces yo me federaba a nivel nacional, pero era un gasto importante que no lo utilizaba, porque prácticamente de la Comunidad Valenciana no salgo, y si salgo fuera se paga un suplemento y ya está. Entonces ahora se asegura Castellón, Valencia, Alicante y provincias limítrofes, Murcia, Albacete, Cuenca, Teruel y Tarragona, por lo que puedes salirte de la Comunidad Valenciana. Entonces yo tengo mini seguro de la comunidad autónoma, Comunidad Valenciana. Bueno, chicos, y nada, con esto hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias, Juan José, por todo lo que nos aportaste. Ha sido súper enriquecedora conocer los detalles, saber cómo se manejan los senderos, cómo se diseñan, tu background, tu historia en cuanto a las rutas con historia, con información. Y sobre todo, personalmente, te doy las gracias porque, pues bueno, tocamos la parte familiar que para mí es tan importante. Así que, Juan José, muchísimas gracias por la oportunidad. Encantado de esta entrevista. Ha sido súper enriquecedora. Y como hablamos, por ahí venimos con otra información más, con otra entrevista más contigo, donde hablaremos de la importancia de las rutas con historia y diferentes asociaciones históricas para el aporte a los senderistas aquí en España. Así que gracias por todo y nos vemos en otra edición más de tu podcast Huellas en la Montaña con Jordi Tons y Javier. Hasta la próxima. Jordi, Javi, Jordi, muchas gracias por haberme permitido participar en vuestro canal y en esta didáctica y grandiosa experiencia que hemos tenido esta mañana. Me reitero, muchas gracias y espero que sea el inicio de una gran amistad y de grandes cosas que podemos hacer juntos. Un fuerte abrazo desde Onda Castellón. Caminatas a las 8. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Tons y